Bueno, no estáis tan callados, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Lo primero, disculpar al delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Antonio Espada, que no ha podido asistir. Estaba previsto que viniera, pero nos ha llamado que no podía venir. Entonces, lo primero es disculparlo. Y bueno, yo como técnico del Ayuntamiento me han metido en el fregado de hacer de medio presentador, moderador y oficios varios, como habéis podido comprobar. Pedido disculpas por el retraso porque hemos tenido un problema con el otro ordenador que no funcionaba. Sabéis que vamos a tener cinco ponentes de altura. Va a abrir la ponencia Dolores Navarro, aquí a mi derecha sentada. Los que sean de Marbella la conocerán seguro, presidenta del colectivo Mujeres en las Veredas. Tanto a nivel institucional como a nivel personal, pues creo que hacen un trabajo buenísimo, un trabajo encomiable. Por fin, después de mucho pelearlo, han conseguido que se limpien los caminos de toda Sierra Blanca y bueno, creo que deben de quedar nada más que 2 o 3 palos por colocar de toda la señalización por la que han luchado. Y bueno, comentábamos el otro día con Protección Civil que ha habido este año pasado como una quinta parte menos de rescates que otros años de la gente que se pierde en la sierra, y públicamente se lo quiero transmitir. Después hablará Lina Quesada, que es alpinista y que ha sido la única, o que es la única andaluza que ha subido al Everest. Y van a subir todos aquí, pero quieren hacerlo uno por uno, porque no se quieren perder uno en las ponencias de los otros. Entonces, después de Dolores hablará Lina, después hablará Pilar Orche, que ha sido la primera europea en bajar 2000 metros en una cueva. Después hablará Inmaculada Blasquez, que es técnico de nutrición en la empresa de la tienda de FG Nutrición aquí en Marbella. Y después hablará Fátima González, que es profesora de yoga. Entonces, sin más, pues le paso la palabra a Dolores. Así que un aplauso para ella. Buenas tardes a todos. Espero poderle transmitir a los que no nos conocen lo que es nuestra asociación y lo que hacemos en Sierra Blanca, porque somos muy centralistas. Nuestro grupo no trabaja nada más que en Sierra Blanca. Hace 4 años y medio que empezamos. Comenzamos en el 2008, en el otoño del 2008, nos juntamos un grupo de amigas. Yo conocía muy bien la sierra porque desde hace muchos años yo andaba por los caminos y conocía muy bien la sierra. Y cuando, por una serie de circunstancias, estuve unos años sin ir, cuando volví a la sierra me encontré que los caminos estaban todos cerrados. Menos el que subía a Juaná, el que iba a los monjes, estaba todo cerrado. Y quise enseñarle a mis amigas un pico que hoy en día todo el mundo conoce, gracias a Dios, que es el Mirador de los Gitanos. Y me encontré que no podíamos llegar a él porque estaba todas las veredas enterradas en matas. Cogimos unas tijeras de otra agrupación a la que pertenecíamos, que es Pinsapo, y empezamos, nos entusiasmó tanto subir por aquella ladera y queríamos llegar al Puerto de la Hospita, porque yo les hablaba a ellas de por dónde venía la vereda desde Puerto Rico. El que no lo conozca la zona no tiene mucha idea. Pero ese entusiasmo empezamos a cortar, a señalar primero, luego a cortar las matas del camino. Y en un año hicimos un recorrido que es la vereda de Faro de 5,5 kilómetros. O sea que aquello tuvo un empuje muy grande, no solo de nosotros, de todo el pueblo de Marbella, porque cuando hicimos la primera convocatoria, después de tener los estatutos hechos, se nos unió mucha gente. Y además la asociación la constituyeron 4 mujeres, pero desde el primer momento en que lanzamos la primera convocatoria para que el que tuviera interés y le gustara lo que hacíamos nos ayudara, aquí se nos pegaron una serie de hombres que no nos han dejado, y ahí están
codo a codo con nosotros trabajando, que desde aquí quiero dar las gracias porque el nombre de Mujeres en la Vereda es porque comenzamos 4 mujeres, instituimos la asociación 4 mujeres, pero no porque seamos nada más que mujeres, eso yo quería destacarlo. Y también deciros que el primer año hicimos la primera vereda, que fue la vereda del Faro. Tenemos una guía de la vereda del Faro también en librería. Y después, en los siguientes años, hemos abierto la vereda de la Casa del Pino, que tiene 2 vertientes, una hacia el Tajo Juan Benítez, que está debajo de la Cruz de Juana, y otra hacia Calaña, que es el fondo de los monjes. En estos años hubo un señor que abrió el Camino de los Cazadores, la vereda de los Cazadores, y también mejoramos ese camino para comunicarlo con los monjes y con la vereda del Faro. Quiere decir que está prácticamente casi toda la cara sur de la sierra está conectada una con otra. En la temporada pasada, esta temporada hemos terminado la vereda que va desde Marbella a Ojén. Ese camino estaba totalmente perdido. Ha habido que reinventar parte de los caminos porque no se encontraban bastantes metros de ese camino. Después cuando hicimos la vereda del Faro, la señalizamos y teníamos la ilusión de señalizar toda la sierra para que nadie se perdiera, porque había cada año, como ha dicho Antonio, había mucha incidencia de la gente que se perdía en la sierra. Y hemos conseguido este año, con la ayuda de Medio Ambiente también, en cada cruce de la cara sur de Sierra Blanca está todo señalizado. Hemos colocado este año, aparte de los que había, 20 postes en cruces. Así que hoy se puede andar por la cara sur y es muy difícil perderse, porque desde cada poste va a indicar dónde está Marbella. Y no hay nada más que seguir al otro poste y también indica hacia Marbella. Y lo tenemos todo fácil de caminar para que sea capaz de subir a Sierra Blanca, que no es fácil, no es fácil. Tenemos también, estamos haciendo una guía de los senderos de Sierra Blanca, pero ya no solo de la cara sur, de todo el macizo, que esperemos que pronto se vea, en la librería. Y poco más os puedo decir de lo que hemos hecho. De lo que tenemos proyectado son muchas cosas las que queremos hacer. Tenemos un trocito que es una espinita que tenemos en la cara sur, que no está abierta, la vereda de herradura que iba desde Puerto Rico a los monjes. Ahí queda un trozo que abrí para conectar el puerto de la Cruz con los monjes. El que conozca la zona sabrá que es uno de los trocitos más bonitos de la sierra, porque Sierra Blanca es muy agreste, es muy dura para caminar, pero es maravillosa por todos lados donde vayamos. Lo mismo si hacemos la vereda del Faro, que si subimos al mirador de Juanal, desde Puerto Rico, si entramos en los monjes y llegamos desde él hasta la Casa del Pino. Tenemos ahí la Cañada de las Encinas, que hay un complejo de minas que se llama Buenavista. Eso en algún momento también empezaremos a trabajarlo, es como una pequeña utopía que tenemos ahí y creo que algún día la sacaremos a la luz, como todas las veredas que tiene la sierra, porque cuando subes por esas laderas y llegas a las bocas de mina, en la parte baja las veredas se han perdido, pero cuando llegas arriba las veredas están, y además están como lo hacían nuestros antepasados, con esas albarrales que te parece mentira que eso lleve 60 años metido ahí entre las matas, aunque en la parte alta no hay tanta vegetación. Parece un milagro que eso todavía perdura. Eso en algún momento lo recuperaremos para que todos nosotros y todos los que vengan de fuera podamos disfrutar de ello. No sé más que contaros, porque de Sierra Blanca tengo muchas cosas que contaros. Tenemos la esperanza de que, la esperanza no será, es un proyecto también, no nuestro, sino de la Diputación. Creo que vosotros que conocéis la montaña y estáis en este mundo, habréis escuchado hablar de la Gran Senda, y la Gran Senda pasará por Sierra Blanca.
así que estamos luchando para que todo el que venga a la provincia de Málaga tenga opción a conocer lo bonita, la historia y las maravillas que tiene Sierra Blanca, que está ahí enterrada como si no se hiciera y tiene un tesoro botánico impresionante. En Sierra Blanca tenemos catalogadas 34 tipos distintos de orquídeas y en esa zona, en esa pequeña zona que es un macizo, aunque a mí a veces me ha parecido inmenso, porque me era casi imposible recuperar todo lo que hay ahí, sobre todo de toponimia, que llevo muchísimos años estudiando la toponimia. Tenemos 7 endemismos, que es un tesoro botánico impresionante. Para que sepáis algunos de vosotros lo que significa tener 7 endemismos en tan poco espacio, os diré que en el Reino Unido, en todo el Reino Unido hay 7 endemismos, y aquí en este trocito en este pequeño macizo tenemos la misma cantidad, o sea que tenemos que cuidarla, luchar porque no se degrade más, perdón, y lucharemos nosotros, la asociación, os invitaremos para que vengáis a trabajar, para que vengáis a disfrutar de ella y para seguir estudiando y para que sepa la historia, nos la cuenten, porque todo eso tiene que salir a la luz y de todo eso estamos nosotros luchando para sacarlo, para que no se pierda y para que todos lo disfrutemos, nosotros y los que vienen de fuera, y que sea como un ejemplo para rescatar tanta historia como hay perdida en la naturaleza, en estas sierras, en estos campos que se abandonaron por otras formas de vivir que no tenemos ahora. Gracias por escucharme. Ya me voy poniendo nerviosa, no voy a encontrar nada en mi cabeza. Así que... Si luego hay preguntas, si hay preguntas, pues luego me preguntáis lo que queráis. Porque yo, cuando me preguntan, no paro. Lo malo es sacar de mí. Pues gracias por escucharme y le doy el testigo a Lina Quesada. Bueno, buenas tardes. Ante todo, yo quería agradecer a toda la comunidad de aquí de Marbella y al organizador y promotor de esta idea, ¿no?, que ha sido nuestro amigo José Antonio del Club Pasos Largos de Ronda, que tuvo la genial idea de aunar a distintas mujeres que tienen historias muy distintas que contar, ¿no?, cada una en su terreno, como es en el caso de esta iniciativa, que la verdad es que me ha encantado, ¿no?, de recuperar veredas, caminos y recuperar la esencia de una sierra para que no se pierda. Mi tema es bastante diferente porque yo me he dedicado en los últimos 20 años de mi vida a la escalada, a la montaña, y ya en los últimos 15 más concretamente en la alta montaña, ¿no?, en el alpinismo. Y todo esto pues surge en la cabeza de José Antonio para unir también a Pilar, que es una compañera que hace filología, y a distintas mujeres, ¿no?, que se dedican al deporte. No estamos muy acostumbrados, creo yo, a que hayan destacado a lo largo de la historia muchas mujeres en temas así, ¿no? Mujeres en cueva, pues eso surgía como una profesión, supongo, y al final se convirtió en deporte. En el tema mío del alpinismo, yo he estado buscando, indagando, y cuesta mucho trabajo encontrar datos de mujeres, cuesta mucho trabajo que ponga cuál fue la primera mujer que subió a una montaña, porque mujeres montañeras han sido muy recientemente, ¿no? El dato que se conoce de la primera mujer que subió el Mont Blanc, que se supone que fue la primera alpinista, fue en el año 1808, ¿no? Pero en cambio ya el Mont Blanc lo habían subido 2 hombres en 1786. Hay 22 años de diferencia. Y concretamente ya los Alpes se recorrieron por tropas, ¿no?, de Aníbal en el año 238 a.C., o sea que ya había habido hombres que habían participado en expediciones de montaña, pero con fines bélicos muchísimo antes, ¿no?, en los anales de la historia.
Y para que veáis la gran diferencia que hay entre la participación de la mujer en la alta montaña y la del hombre, ¿no? Os voy a dar datos, que esto también lo podéis mirar vosotros en internet, pero bueno, es para analizar un poco los por qué, porque yo a veces me pregunto que por qué, ¿no? Que por qué hemos estado tan atrasadas, por qué ha costado tantos años que lleguemos a conseguir lo que ya los hombres habían conseguido antes. Y los 14.8000, que son las 14 montañas más altas de la Tierra, que se encuentran principalmente en Nepal y Pakistán, hay en el mundo 30 hombres que lo han conseguido, 30, y mujeres 3, y tenemos la suerte que una es española. Es que mirad la gran diferencia. Luego, el primer 8.000 que se consiguió fue el Annapurna en el año 1950, y la primera mujer en subir el Everest fue en el año 1975. O sea, es que son siempre unos entre 20 y 25 años de diferencia. Igualmente lo encontramos en otras montañas, ¿no? Como el Eiger, que fue durante muchos años una de las montañas más peligrosas del mundo, o el Cervino, que se subió en el año 1865 por hombres y en 1894, 29 años más tarde, por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay actualmente una tendencia a decir alpinismo femenino o mujeres en montaña, y los hombres les da coraje, se están celosos porque dicen, bueno, ¿y por qué no se habla de alpinismo masculino? Pues porque a ellos no hay que facilitarle la labor, ellos ya eso lo han hecho antes que nosotras, lo han hecho, nos llevan muchos años de ventaja. Y cuando yo empecé a escalar, yo recuerdo que las mujeres que escalaban eran básicamente porque iban con sus novios y el novio las convencía, ¿no? Y ya luego ellas empezaban que si a pensar en bodas, en niños y tal, y dejaban la escalada, ¿no? Y en la montaña pasa igual. Y luego me encuentro una página de la Federación Española de Alta Montaña en la que ellos ponen posibles causas de la falta de practicantes femeninas en el alpinismo y soluciones, ¿no? Y la verdad es que son de risa, porque en verdad son cosas que diría mi madre, ¿no? Mi madre diría, pero niña, eso es muy peligroso, ¿tú qué haces allí? ¿Tú para qué vas a eso? Y en verdad es eso lo que pasa, ¿no? Aquí analiza, por ejemplo, menor tendencia a arriesgarse. Y es verdad, somos más conservadoras. Porque el hombre tiene esa testosterona que llega en un momento, yo he estado con amigos escalando y han dicho, ¿cómo que no, hombre? ¿Quién ha dicho que no? ¿Que no? ¿De qué? Por aquí subimos. Y yo he dicho, pero hombre, pensároslo, ¿no? Por ahí, no es mejor por aquí, no es mejor. Las mujeres tenemos el instinto de protección, ¿no? Porque, bueno, pues eso está en nuestra naturaleza, biológicamente, tenemos hijos y queremos que todo se conserve mínimamente bien o como está por lo menos, ¿no? No queremos volver con un brazo escayolado, no queremos hacernos daño, no queremos romper las uñas, no queremos mancharnos, entonces eso es nuestro, eso no lo podemos evitar, pero claro, eso ha impedido que haya más mujeres en la montaña. Otro es, por ejemplo, los inconvenientes de la higiene, también nos ocurre eso, que hemos heredado eso, ¿no? De no ensuciarte, de ir de princesas, ¿no? También el peso de la mochila y que físicamente no estamos dotadas de tanta masa muscular, a pesar de que actualmente hay mujeres increíbles, súper grandes, y yo he estado en Sevilla en el centro de alto rendimiento y cuando he visto a las remeras extranjeras que hay allí, yo me siento allí una mota de pequeña, porque son gente muy grande las generaciones de ahora, y eso ya pues afortunadamente también está cambiando, pero hace años las mujeres no tenían ni la espalda preparada, ni las piernas, ni físicamente estaban preparadas para cargar con grandes mochilas, para no sé, cuando estás en la montaña hay veces que tienes que picar hielo para cocinar, para todo, y todo eso son grandes esfuerzos físicos que hay que realizar. Y luego también habla de una menor autoestima, que yo eso no lo considero, porque realmente la mujer sabe hoy en día que es capaz de todo, eso lo sabemos todos, vamos, en todas las áreas, en cualquier tipo de área, incluso técnica, todo de ingeniería y de todo, la mujer ha destacado, ¿no? Entonces, bueno, pues con estos antecedentes, no sé cómo se me ocurrió a mí irme a hacer 8.000, pero bueno, yo empecé a hacer montaña y a mí eso era lo que me apasionaba, ¿no? Y conmigo y con mi persona se ha demostrado que cualquier persona normal y corriente puede hacer lo que se proponga, porque realmente cuando yo me propuse el reto de ir al Everest, ¿no?
Yo entrené mucho y me preparé mucho, y mentalmente también tienes que estar muy convencida y muy preparada, ¿no? Y hay que tener dos dedos de frente, porque hay muchas situaciones en las que tienes que valorar y darte cuenta de si tienes que seguir o si te tienes que dar la vuelta. Y de todos los 8.000 en los que he estado en 10 ocasiones en montañas de 8.000 metros, he hecho cumbres solamente en 3. O sea, eso indica que he sido cauta y que he sabido darme la vuelta. A lo mejor lo podía haber conseguido y tendría en el currículum muchas más montañas, pero estimé que valoré que la seguridad y la integridad física primaba, ¿no? Antes que conseguir un reto más, y donde me quedé, pues bueno, pues fue una experiencia extraordinaria, y eso que he tenido la suerte de disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás yo esté aquí porque se me conozca por eso, porque en el año 2008 me planteé el proyecto de ir a la cumbre de la montaña más alta de la Tierra, y la verdad es que cuando llegué al campo base me arrepentía, porque me di cuenta de dónde me había metido. Yo iba sola con un Sherpa, que creo que si no hubiera sido por el Sherpa, pues yo no hubiera hecho cumbre, porque realmente en muchos momentos tuve dudas, ¿no? Y tuve inseguridades. Estás 2 meses fuera de casa, lejos de tu familia, cada día subes más metros de las montañas y te encuentras más débil, más debilitada, y mientras más subes, que realmente podrías estar más animada porque estás subiendo más, pero cunde el desánimo en ti, porque claro, vas teniendo menos fuerza y menos oxígeno, ¿no? Entonces yo reconozco que impresiona mucho estar en un campo base con 500 personas y que haya solamente otra mujer por allí y yo, ¿no? Solamente 2 mujeres. Y yo muchas veces de verdad que pensé, yo un día me voy ahí por la mañana y nadie se va a enterar, y cojo la mochila y me voy, y no, porque yo es que no sé si voy a poder, porque es que realmente te metes en cosas que son muy fuertes, que tienes que mantener ahí todos los días, es una prueba diaria, ¿no? Hay veces que en la alta montaña hay 5 días seguidos de nevadas, y estás dentro de la tienda echando de menos a tu familia, a tu gente, y no puedes hacer nada, y mientras que no estás activa es cuando te rondan estas ideas negativas, ¿no? Pero bueno, al final la cosa fue muy bien, mejor de lo que yo hubiera imaginado, y hice cumbre, recuerdo, un 22 de mayo, ¿no? Y ahora era la época de cumbres en el Everest, y hemos tenido la triste noticia de la muerte de un alpinista ruso. Y siempre, todos los años más o menos, la época de primavera, que es el premonzón, las cumbres son eso, alrededor del 20 de mayo, entre el 20 y 24 de mayo, ¿no? Y bueno, después de haber estado muchos años inmersa en proyectos de montañas muy exigentes, ya el año pasado me decidí por montañas más bajas, ¿no? Estuvimos en Perú. Convencí a unos compañeros para que me acompañaran, porque claro, el tema es que yo quiero hacer montañas, ¿no? Pero yo no me quiero ir sola, porque algunas veces me he ido a 8.000 sola y es una locura. Bueno, de hecho, mi primer 8.000 lo hice sola, hice cumbre sola, pero pienso que fue una temeridad. Yo ahora mismo no sé si lo repetiría, ¿no? Y claro, pues ese afán mío de querer meter a gente en mis proyectos y convencer y tal, pues al final, el año pasado surgió una expedición y fuimos a Perú, y fue un éxito. Subimos la montaña más alta de Perú, y a la vuelta, pues mis compañeros de Perú me dijeron, bueno, ¿y el año que viene dónde vamos? Y yo decía, pero Dios mío, si yo ya quiero colgar los hábitos otra vez, yo no tengo ganas de irme otra vez a otra montaña, pasarlo mal, a seguir pasando frío y seguir pasándolo mal, ¿no? Y bueno, pues al final surgió el proyecto de este año de ir al Pico Lenin, que está en Kirguistán. Yo no sé si podemos poner el mapa. El PowerPoint no ha ido pasando. El PowerPoint no ha ido pasando. Vale. ¿Lo pasamos rápido? Venga. No sé por qué está parado. Porque a lo mejor no estaba en automático. Bueno, esas son imágenes de distintas montañas en las que he estado. Y no sé, yo pienso que esa es la recompensa, simplemente. La recompensa es estar ahí. Esto fue la Madabla hace 2 años. Es una lista bastante peligrosa. Esto fue en un 8.000 en el Chogoyu. Al final, esta es la recompensa, estar con una amiga en la cumbre, estar ahí, no sé. Pues, ¿y por qué
no lo entiendo, porque realmente cuando estás allí lo estás pasando muy mal. Y te duelen los pies, te duelen las manos, te duele la cabeza. Y yo hay veces que digo, pero bueno, si yo voy a la farmacia y me gasto más en botiquín que en crema, yo no entiendo, las mujeres se compran cosas normales, yo venga, paracetamol y Edemos y no sé qué, pero es que es lo que te gusta y cuando empiezas a hacer algo que te apasiona y le encuentras ese sentido a tu vida, ¿para qué vas a cambiar si eso es lo que realmente te gusta, ¿no? Es verdad que yo he intentado ir poco a poco bajando el nivel de exigencia porque creo que he vivido lo más extremo y no quiero seguir tentando la suerte. He perdido amigos, he perdido gente en expediciones, ¿no? Y me he puesto en el lugar de su familia. Muchas veces yo no era consciente de eso. Cuando he visto a compañeros ya pues que han perdido la vida es cuando he pensado en que eran jóvenes, que tenían mujeres, que tenían hijos, y entonces cuando yo me he planteado el riesgo que yo corría, no por mí, porque por mí realmente yo estoy disfrutando ahí, pero claro, es que tu familia sufre. Bueno, entonces, aunque el peligro está siempre, en cualquier montaña, en Sierra Nevada mismamente también, ¿no? Pero es verdad que he intentado ir cada vez a montañas que yo considere un poco más seguras o más bajas, o al menos menos remotas, ¿no? El otro, el naranja ese. Ahí vemos dónde está situada la montaña a la que vamos a ir este año, ¿no? Que está un poquito lejos. Es la cordillera de Tian Shan, que comparte frontera con China, Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán y concretamente coge mayor parte del terreno de Kirguistán, ¿no? Ahí hay montañas que rondan los 7.000 metros, ¿no? Y todas esas montañas, la dificultad mayor que tienen es por la climatología, porque claro, está muy cerca de Rusia y allí, aunque vayamos en verano, que es cuando son practicables, porque en invierno no me quiero ni imaginar el frío que tiene que hacer allí, pero las montañas más destacadas de allí que suelen ir los alpinistas normalmente son el Pico Comunismo, el Pico Poveda, el Lenin, Korchenskaya y Kantengri. El Lenin mide 7.134. Y bueno, allí se considera una especie de título, ¿no? Un reconocimiento a las personas que suben estos 5 picos, que se llama el Leopardo de las Nieves. El que tiene en su haber estas 5 montañas, pues recibe ese título, ¿no? Y bueno, pues la montaña en sí acarrea peligros como son la zona de glaciar, las grietas, hay pendientes así más o menos pronunciadas, y la parte final que es una... Sí, ahí vemos los campos de la montaña, ¿no? ¿Ves? El campo base se encuentra a 4.500 metros. Hay que pasar, porque el campo base ahí está puesto en la fotografía a 4.300, porque realmente más arriba suele haber avalanchas, en una zona que veis está formada como en un cono en el valle, y esa parte pues tiene riesgo de avalancha y se suele colocar más bajo. Esas son las distintas rutas que han abierto principalmente, pero nosotros vamos a coger la que está señalada en rojo, que es más larga en distancia, pero es más el tipo de escalada que nosotros realizamos, ¿no? Porque la ruta número 1 tiene esa parte que veis que es en roca, que es para gente pues, más experimentada en escalada en roca. Nosotros la verdad es que yo prefiero las pendientes de nieve, me gustan más las pendientes, los corredores, pero bueno, son rutas asequibles, ¿no? Y concretamente la número 2 es muy vertical, tiene ahí toda esa pared muy vertical que además tiene mucho riesgo de avalancha. Entonces, nuestro campo 2 es el que tiene, llegar hasta ahí es lo que tiene mayor dificultad por las grietas. Hay muchos seras de nieve, seras que se rompen, que se caen, que hay peligro, suele haber accidentes todos los años, alguien cae en una grieta. Son peligros que no se pueden olvidar, porque yo tengo en cuenta siempre gente que ha ido a estas montañas, gente muy fuerte, muy entrenada y que tienen accidentes, o sea que nunca estás exento de que te pase a ti cualquier cosa, ¿no? Y ya la parte final, que pienso que va a ser la más bonita y de la que espero disfrutar, es la que sube del campo 3 a la cumbre. Intentaremos no poner campo 4 porque en esa vista, cuando hace mucho viento, pues las tiendas se vuelan, y ya nos han recomendado que intentemos ir directamente del campo 3 a la cumbre, ¿no? Y bueno, pues no sé, espero que la montaña se comporte en cuanto a climatología y a las condiciones. Vamos un equipo de 5 personas, un compañero de Granada, otro de Murcia, otro de Madrid,
y un compañero mío que vive en Los Ángeles, que es un chico que conocí hace ya muchos años también haciendo 8000 y está muy fuerte. Y se quiere venir con nosotros, además él habla un poco de español, entonces yo creo que va a ser una experiencia muy bonita y que disfrutaremos mucho de la montaña. Espero que hagamos cumbre y poder venir, no sé, pues el año que viene a poner la foto de la montaña, ojalá sea así y se cumpla. Y nada más, pues nada, espero que os haya gustado y luego hacéis las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias por... Pilar, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar estar sentada en la silla porque soy bastante nerviosa, pero algunas diapositivas, como me olvida el puntero, pues me levantaré a señalarlas. Bueno, yo voy a confesar que a mí cuando me invitaron aquí a participar, que por cierto aprovecho la ocasión para agradecer que se haya contado conmigo, muy especialmente con José Antonio, que nos ha tenido que aguantar a todas, volviéndolo loco. Bueno, yo dije, bueno, digo, ¿y yo qué hago en una jornada de mujeres en la montaña? Digo, porque uno asocia montaña, pues eso, alpinismo, senderismo, escalada. Y yo dije, a ver, un momentito, digo, es espeleóloga, ¿no? Yo voy a las cuevas y eso es montaña, aunque sea por dentro. Nosotros los espeleólogos somos, como decía un amigo mío Navarro, dice, somos gente particular, muy peculiar, y entonces ni siquiera a veces somos conscientes, nos quejamos mucho de que no se conoce nuestra actividad, pero claro, incluso nosotros mismos en el subconsciente a veces hasta nos excluimos, ¿no? Y luego yo decía, digo, Colina, ¿qué sabe? Digo, no, te voy a contar, digo, esta mujer ahí que hasta en el Everest, y digo, a ver, Pilar, digo, primero de todo, que yo la considero una amiga y, hombre, que a los amigos hay que apoyarlos, y luego a nivel deportivo, pues bueno, todos los proyectos que ya he ido sacando adelante cuestan y por desgracia yo creo que a día de hoy no tienen el reconocimiento que deberían, y yo creo que foros como estos son los que hay que utilizar para reivindicar que en tu tierra, porque no es muy difícil que sea profeta en su tierra, ¿no? Y que se te reconozcan esos méritos. Y luego decía yo, digo, bueno, si es que van a hablar de un pico allí perdido en una república de cuyo nombre no quiero acordarme. Y digo, pero es que yo, en realidad, el grueso, ¿no?, de la parte, digamos, más importante y por la que se me han dado diversos reconocimientos, yo la he desarrollado también en una antigua república soviética, ¿no? Entonces, quieras que no, todo lo que se va contando, pues en relación por paralelismos, ¿no?, por cómo se viven allí las expediciones, la gente que te encuentras, los paisajes, la forma de pensar, pues digo, bueno, me apetecía mucho, pues eso, que Lina nos explicara el proyecto, pero además ya cuando vuelva ya que nos cuente los pormenores. Entonces yo te voy a decir, como dicen los rusos, Udachi Tavaris, suerte, y a ver si vuelves y nos cuentas que te viene con el pico. Bueno, pues nada, hecho este preámbulo, como soy consciente que la espeleología es una actividad muy poco conocida, porque se desarrolla en un ambiente pues que no está a la mano de todo el mundo, uno levanta la vista y ve una montaña, pues hay fotos, hay vídeos, pero bueno, de las cuevas es muchísimo más difícil conocer ese territorio, ¿no? Entonces, pues voy un poquito a hablar de lo que es el medio subterráneo. La gente asocia el medio subterráneo, pues bueno, lo relaciona mucho con miedos interiores, con lo extraño, lo desconocido, ¿no? Pues bueno, la novela de referencia de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, bueno, la gente se imagina que allí hay cocodrilos, dragones, lo peor del mundo. En realidad se pasa mal, pero eso por suerte no te lo encuentras. En realidad lo que hay que darse cuenta, que el medio subterráneo es un lugar fantástico, espectacular, es un lugar que deberíamos cuidar tanto como la montaña por fuera, como digo yo, porque bueno,
Dentro de las cuevas se encuentra el agua que bebemos, está la historia de nuestros antepasados, hay grandísimos tesoros de nuestro patrimonio geológico. Aquí, por ejemplo, estas formaciones de aquí son auténticamente espectaculares. Hay techos tapizados de piedra que es que uno se hace cruces de cómo puede existir aquello. Animales, bueno, este animal procede, es un animal subterráneo con todos sus caracteres de especie subterránea, y bueno, es de los más profundos que jamás en la historia de la ciencia se han reconocido. Si alguien me pregunta, bueno, Pilar, ¿tú por qué vas a las cuevas? ¿Por qué te gusta la espeleología? ¿Por qué, a pesar de que, como decía Lina, dice, Dios mío, pero qué hago yo aquí, por Dios, pasando frío, pasando hambre, arrastrándote, cargando? Dices, madre mía, bueno, pues siempre tienes ese gusanillo y por muy mal que lo pases, siempre quieres volver. Y en mi caso hay 3 aspectos que me encantan de la espeleología y que son los que me tienen totalmente enganchada. Uno es la vertiente de exploración. El medio subterráneo, las cuevas, es de las pocas fronteras geográficas que hoy por hoy dentro de nuestro planeta, junto con los abismos de los océanos, que están inexplorados. Entonces, eso de pensar, pues voy a poner el pie donde nadie lo ha puesto, pues yo me siento a veces como si fuera un astronauta, en realidad, ¿no? Pero jugando en casa es muy bonito, y en realidad los espeleólogos que nos dedicamos a la exploración, pues nos sentimos verdaderamente unos privilegiados, ¿no? Luego, la espeleología, en realidad, espeleología, que es una palabra que cuesta pronunciarla a mucha gente, espeleo es de cuevas y, bueno, espeleología viene del estudio de las cuevas. Entonces nació como ciencia y en gran parte se sigue manteniendo esa parte de ciencia. De las cuevas se sacan registros importantísimos para la ciencia, ahora que está todo el mundo con el cambio climático, de arqueología, paleontología. Bueno, es que hay tantísimos ámbitos en los que los espeleólogos ayudamos a los científicos, que es muy enriquecedor, y además ver compañeros que, bueno, pues no tienen formación académica en determinadas materias y trabajando con especialistas, pues bueno, llegan a alcanzar cierta soltura en determinados temas, ¿no? Y el tercer aspecto, que es un deporte que no se puede entender sin un equipo. O sea, es fundamental. Es decir, yo me voy de cuevas solo, eso, vamos, y explorándolas, vamos, muchísimo menos. Eso no hay discusión posible. Hilando con el tema que aquí se está tratando, ¿no? de las mujeres en este ámbito de la montaña, yo diré que en mi caso, prácticamente soy la única mujer que integra los equipos de punta. Especialmente aquí en España, pues yo tengo mis grupos, mis equipos, y yo voy con ellos y me integro como uno más, porque yo soy uno más. O sea, no es porque yo sea mujer, yo cargo lo mismo y me canso lo mismo, y si hay que buscar agua, voy a buscar agua, y en fin, que no hay distinción. Otra cosa diferente es en la cueva, esta que comentaba antes en la presentación el compañero, la que por ahora es la única sima que tiene más de 2000 metros. Cuando hablamos de sima nos referimos a cuevas verticales, eminentemente verticales, ¿no? Esta sima, que es la sima Krüger Baronia, que hoy por hoy es la única explorada en el mundo que tiene más de 2000 metros de desnivel, se encuentra en el Cáucaso, y allí, bueno, pues hay muchas mujeres que tienen esa mentalidad soviética que ha ido integrando a la mujer en muchos ámbitos de la vida, y allí sí que he compartido con compañeras trabajos subterráneos, pero también minoritariamente. Eso no quiere decir que no esté todo el mundo preparado, ¿no? Pero la espeleología, y más la de exploración, es muy exigente. Bueno, me voy a levantar un momentito. Yo creo que se me oirá, ¿no? ¿Se me oye?
Bueno, la cueva, yo voy a poner el ejemplo del trabajo de las mujeres en esta cueva porque creo que es muy ilustrativo de que, como decía Lina, cualquiera en la medida de sus posibilidades puede participar en una expedición, puede aportar su granito de arena, que al fin y al cabo, al ser un trabajo de equipo, aquí no hay una meta personal. Evidentemente, yo cada vez que voy bajando más abajo, me voy superando personalmente, pero cuando uno está explorando una cueva, la meta no es la personal, la meta es, bueno, pues llegar cada día más. Aquí no es en exploración, yo estoy hablando de espeleología de exploración, no de espeleología de, bueno, pues voy a visitar tal cueva o la otra, que ya son perfectamente conocidas. Yo estoy hablando de exploración, que no sabe uno muy bien a dónde va. Que lo mismo tienes suerte y empiezas a bajar metros y lo mismo pues llegas a un sifón, llegas a un paso impracticable porque es muy estrecho, porque hay caída de bloques, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues como ilustración de la participación de la mujer en este tipo de espeleología, pues voy a poner el ejemplo que yo creo que es el mejor de todos y es los trabajos que hemos realizado diferentes mujeres en esta sima que comentaba, Bruguera Baronia, que mucha gente le gusta llamarla el Himalaya subterráneo y demás, se encuentra en la República de Abjasia, aquí, en este cachito de aquí, ahora lo veremos más en detalle, que es una república secesionista de Georgia. Por ejemplo, a ver, otra pasilla. Donde Lina va a ir al pico Lenin, está aquí. Que antes no se había visto, entonces está aquí. Entonces nosotros nos hemos quedado a caballo en este otro macizo. Nosotros trabajamos en esta parte del macizo, en la parte occidental, el Elbrus está en la oriental, porque es una zona que está a 2000, 2000 y pico metros, que al alpinista no le interesa, pero a nosotros sí, porque con estudios científicos, de geólogos, hidrogeólogos, se ha visto que tiene un potencial hidrogeológico que te puede dar simas de determinado desnivel. Bueno, visto ya esa zona más en detalle, ahí se ve la ciudad de Sochi, es una ciudad muy importante rusa, de centro de veraneo de la Unión Soviética, de la Federación Rusa, allí en el Mar Negro, y es la última gran ciudad que nos encontramos. Se cruza la frontera a este país que se llama Abjasia, y bueno, como digo, el Cáucaso es un conglomerado de repúblicas, cada una con su carácter, bueno, es una zona con una idiosincrasia particular, y bueno, y aquí concretamente pues el acceso a este país es especialmente complicado porque era un país que estaba en conflicto bélico, vamos. Yo la primera vez que fui tenían una guerra larvada, y cuando fueron la inauguración de las Olimpiadas de Pekín, que fueron en China, en Pekín, pues aprovechó Georgia, bombardeó Osetia, entró Rusia, bueno, y yo ese año por suerte no fui de expedición allí porque los amigos comentaban que se veía el fuego cruzado, ¿no? Entonces, aquí pues desde el campamento de superficie nosotros vemos esa ciudad de Sochi. En línea recta estamos a 14 kilómetros, pero en camino verdadero son, bueno, pues hay que atravesar la frontera con la dificultad que ello entraña, más si no eres de Rusia o de un país de la esfera soviética. Hay que cruzar la frontera, hay que llegar al pueblo desde el que se monta todo en camiones y se sube a la montaña. Montamos el material en esos camiones y nosotros vamos en los propios camiones como si fuéramos ganado. Hay que subir por esto que no son ni carreteras ni nada, y lo que te encuentras pues de estar estupendamente en la playa comiendo brochetas, tomando el sol, pues bueno, tu pan, o sea, lo que lleves, ahí somos absolutamente autosuficientes, ¿no? Y como digo, bueno, pues esta es del primer año que estuve yo allí, que bueno, teníamos a la guerrilla y bueno, y decía pues a disparar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la verdad es que lamento que no se vea muy bien, pero ¿habría algo así para señalar? El mismo la Ah, sí. Ay, la tecnología.
Bueno, a ver, voy a explicar, porque eso yo creo que es curioso para los que no conocen la espeleología, cómo se monta una exploración, una expedición y demás, ¿no? Nosotros, igual que en alpinismo, también vamos montando campamentos base. Nosotros, por ejemplo, pues para bajar a 2000 metros, bueno, pues si te lo planteas, quizás en 2 días puedas bajar, pero normalmente es que bajes en 3, porque además vas haciendo trabajos complementarios. O sea, no es bajar del tirón, bajas cargado, bajas a montar vivas, bajas, bueno, a topografiar, bajas a reinstalar, bajas a hacer muchísimos otros trabajos. En este caso, pues hay aquí un vivac aquí a 500, este ya, como la cueva es tan profunda, ya se ha desmantelado. Hay otro aquí a 1440, que ese sería el primero importante, o sea, no, miento. Está el de aquí en el Pidriu, en la zona del Pidriu. Está un campamento a 700, que es el primero que se encuentra uno en la cueva. Normalmente de bajada se baja del tirón directamente al de 1400, aquí. Este de 1400 está ahí puesto, bueno, primero como... Ay, perfecto, gracias. Este de aquí, 1440, este es porque en esta zona ya se encuentra un primer sifón que hay que bucear. Para seguir por la cueva hay que bucear ese sifón. Entonces ahí ya se descansa y al día siguiente se pasa ese sifón. Pasa ese sifón un poquito más abajo, a 1680, hay otro vivac. Y ya luego en punta pues hay alguno más, pero bueno, sobre todo porque esto es una tarea piramidal. Para tener a alguien explorando aquí abajo, que en este caso es gente que está buceando estos sifones, porque ya están en un sifón terminal, pues por arriba tiene que tener muchísima gente. Cambiando cuerdas que se estropean, metiendo comida, metiendo material de buceo. Bueno, todo es, por eso digo que el equipo es fundamental. Y la logística, o sea, sí que puede haber gente muy máquina que entra, que sale, pero en el momento que falla la logística, no hay nada que hacer. Entonces se montan así, por ejemplo, ¿cómo se mide el desnivel de una cueva? Porque no es que yo, por ejemplo, con Lina llevemos de diferencia 11 kilómetros, no. El desnivel de la cueva se mide desde la boca de entrada. En este caso está a 2256, la cueva el año pasado le sacaron 6 metros más, está en 2197, eso quiere decir que está prácticamente al nivel del mar. ¿Y qué más podía yo contar? Bueno, el problema, claro, cuanto más abajo estás, toda el agua que va entrando por arriba te la vas encontrando abajo. Entonces, esta sima, por ejemplo, cuando llegas a 500 y dejas de escuchar el agua, dices, Dios mío, bendito sea el Señor, porque es que es, o sea, te martilla la cabeza, estás durmiendo en el vivac y oye, te pones, te equipas y sigues por la cueva, y la verdad que eso mentalmente te agota un poco, ¿no? Aquí vivimos en campamentos subterráneos y que ahí intentamos tener todas las comodidades posibles, un poco pues también como en alpinismo, fuente de calor, comida, y dormimos allí. Estamos toda la vida bajo tierra. Yo, por ejemplo, el periodo más largo que pasa bajo tierra ha sido una semana. Pero bueno, hay gente que está 2 semanas, 3 semanas. Y ya entrando un poquito en materia de tareas que hemos hecho nosotras, igual que las podía hacer un hombre, pues bueno, aquí por ejemplo se está preparando el cable de teléfono, que luego toda esta cueva que sirve el cable de teléfono, toda la cueva está instalada con cable de teléfono, porque claro, imagina que te falta, oye, que me falta, o que se me ha estropeado al buceador, se le ha estropeado algo, o que ha habido un problema, o que ha habido un accidente, o que falta cuerda porque se ha encontrado una continuación por otro sitio, entonces se comunica vía teléfono. Esto, por ejemplo, pues bueno, corteando material, el petate se ve aquí que no es pequeño. Yo francamente a veces prefiero, dice uno, bueno, petates pequeños, petate pequeño, petate pesado. Pues hay veces que es mejor petate pesado porque pasa mejor por determinados sitios que petate ligero y que tienes que estar tú ahí forcejeando todo el día con él. Bueno, aquí tenemos a 2 compañeras, a Katia y a Suselico, y esta muchacha, no sé quién
son, escalando en una zona que están buscando una boca, un acceso nuevo a la cavidad, porque claro, esa cavidad, el problema que tiene es que solo tiene una boca de entrada. Hay otras cavidades en el mundo, también profundas, pero que tienen a diferentes cotas otras entradas, con lo cual dices, sí, he bajado tanto, pero ¿desde dónde has bajado? Cambia la vida, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es en una rama que se determinó a 1710, pues bueno, esta es Yulia Timosevskaya, aquí, bueno, en un rappel tirando de un compañero para que no cayese en un lago. Esta foto fue, por ejemplo, de uno de los primeros récords del mundo de esta cueva. Esta es la misma Yulka. Para mí es la espeleóloga que yo más admiro. Ella no ha bajado por debajo de 2000, pero es que ella está aquí, en punta de exploración, a 1860 metros. Y como anécdota, a mí me parece una locura, pero bueno, estos rusos son así. Aquí estaba embarazada de 5 meses. Aquí tenemos a Larisa Pandiakova, que ella hizo estos son todo a 1600 metros, 1700 metros. Este es un estudio que se hizo de comprobación de que las cotas topográficas de la cueva eran correctas, ¿no? Ella es ingeniera y bueno, pues estuvo ahí haciendo un proyectito. Aquí la Vilietskaya, pues por ejemplo, otra tarea que parece muy light, pero enzimas así, que estás a un grado de temperatura, cayéndote el agua, humedad del 100%, muchas horas y que tiene muchísimo desgaste, pues son el tema de fotografías, ¿no? O sea, para que salga una foto buena, esta por ejemplo, esta salió en National Geographic, aquí estamos 3 personas, 3 mujeres además, éramos 3, y estas fueron 2 horas para hacer una fotografía debajo de una cascada. Entonces, hombre, luego pues esta es una compañera portuguesa, Ana Sofía Reboleira, que ella está aquí muestreando en esta cueva, encontrándose unas cosas increíbles, o sea, que han revolucionado la biología subterránea, ¿no? Aquí pues a 1400 y pico poniendo trampas para los bichos. Esta es otra compañera que fue la que se encargó de montar todo este vivac, y como curiosidad diré que nuestras expediciones son de bastante bajo presupuesto. Esto está montado con papel de regalo y un polietileno por encima. Y esto es, todos estos trajes, porque esto es lo que queda por encima del sifón, del primer sifón que hay que bucear. Claro, nosotras evidentemente, bueno, ya en medio y la actividad es muy exigente, ¿no? Y nosotros además pues tenemos, claro, nuestras limitaciones, ¿no? Pues los hombres son capaces de coger y portear todos estos petates, pero bueno, nosotras hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades, pues también, vamos, yo siempre he bajado con petates, ¿no? Que eso, por eso digo que aquí no hay distinción, ¿vale? Luego pues el tema, claro, el tema físico es muy importante. Esta cueva técnicamente no es muy difícil, mucho péndulo, mucha agua, bueno, hay que moverse rápido y demás, mucha cuerda, son 2 kilómetros y pico de cueva y son más de 3 kilómetros de cuerda, ¿no? Pero claro, nosotras la fuerza la tenemos que suplir evidentemente con la técnica, ¿no? Eso es un tema pues importante para salir dignamente de la cavidad. Dicen, bueno, las mujeres y tal, la higiene, hombre, a ver, no os voy a engañar, que en una cueva lo que uno se encuentra es lo que se encuentra, el barro, ahora pues te tiras igual de expedición un mes, bajo tierra te tiras la mitad de la expedición, en fin, la higiene es limitante, pero bueno, eso no quita para que cada uno pues, haga su... Seca antes muerta que sencilla, ¿no? Y bueno, y luego aquí, pues por ejemplo, problemas que nos encontramos. Hay material colectivo, como por ejemplo los trajes de buceo, que claro, normalmente los tíos, los rusos, así, un armario, y claro, y tú cuando llegas, yo me acuerdo de estas fotos cuando yo pasé el sifón, y yo es que pagaría por haberme visto la cara, porque en el vivac ese que se veía allí,
cojo y empiezo a sacar todos los trajes de buceo. Y los pongo estirados así, a ver cuál era el más pequeño. Y digo, ostras, digo, es que solo hay talla grande o muy grande. Y yo me tumbaba al lado y yo decía, digo, pero si esto es enorme, digo, si esto... Y claro, todas estas lorzas, bueno, a mí me querían poner hasta una goma en el cuello para que no me entrase el agua. Y digo, pero es que me vais a matar, digo, vamos. Me dijeron, Pilar, toma la luz. Digo, mira, déjame en paz. Digo, cogí, pasé el sifón y dije, yo no quiero saber nada más de este charco infecto, vamos. ¿Y qué pasa? Que eso es una desventaja, pues el tamaño, ¿no? Que pasos que no llegan, porque igual lo ha instalado alguien que mide 1,90 m y no das, ¿no? Pero bueno, luego tiene su parte buena, que por determinados sitios pues pasa una pues bastante más oscura, ¿no? Y bueno, y un poquito pues yo no sé si he conseguido daros una visión de la espeleología en general, la espeleoexploración en particular y que nosotras, como decía Lina, vamos, que si yo he ido allí, cualquiera con ganas, porque ganas hay que tener tela, lo podemos hacer. Y eso es todo. Bueno, pues ahora viene Inmaculada. Recordamos de nutrición. Hola, buenas noches ya. Bueno, deciros que muchas gracias, José Antonio, por haberme invitado, por confiar en mí, en que viniese esta noche a dar un poquito de nociones básicas de nutrición. Os voy a explicar un poquito por qué influye la nutrición en el rendimiento y ayuda. Y bueno, espero que os guste. Lo voy a intentar hacer lo más cortito posible, que sé que hay poco tiempo, pero bueno, si después tenéis dudas o lo que sea, me podéis preguntar todo lo que queráis. La importancia de la nutrición en el deportista se puede decir que entre el 50 y el 70% de los resultados en muchos deportes viene de la correcta alimentación, ¿vale? El saber el qué comer, cuándo comerlo y las cantidades es muy importante, muchas veces influye mucho. ¿Qué definimos como nutrición? Pues es un conjunto de mecanismos que hacen que el alimento se ingiera, se asimile y se utilice para mantener todas las funciones del organismo, ¿vale? Una cosa es nutrirse y otra cosa es alimentarse, ¿vale? La alimentación es el acto que nosotros hacemos en comer los alimentos. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Pues vamos a decir un poco, los alimentos proteicos, los plásticos, son los alimentos que nos dan proteínas principalmente. ¿Para qué se utilizan? Pues para construir, sobre todo construir masa muscular. ¿Qué alimentos son estos? El pescado, la carne, los huevos y también un poco la leche y los derivados. Los alimentos energéticos son los que nos aportan la energía. ¿Cuáles son principalmente? Los que nos aportan hidratos de carbono y grasa. Entre ellos pues están los alimentos que nos aportan glúcidos complejos, como son las legumbres, las cereales y las verduras en menor medida, y las frutas que nos dan hidratos simples. También la grasa nos lo dan los aceites y los frutos secos, que son los que nos dan la energía que nosotros utilizamos en reserva. Los alimentos reguladores son los alimentos que nos aportan pues, una cantidad considerable de vitaminas y minerales, principalmente verduras y frutas, y los alimentos mixtos son los que nos dan energía y también nos dan nutrientes plásticos, que son las proteínas. El principal son las legumbres. Los hidratos de carbono, que podríamos decir, pues principalmente pues, lo que nos da son energía, nos aporta por gramo 4 calorías por gramo. En sus funciones ahorra proteínas, regula el metabolismo de la grasa y estructuralmente constituyen una porción pequeña y principal, es la única fuente energética del sistema nervioso. ¿Cómo se guarda? Pues en formas pequeñitas de azúcares simples. La glucosa pasa a través de la pared del intestino y forma glucógeno, se guarda en el hígado y en el músculo, que es la reserva que tenemos.
cuando hay una ingesta elevada de esa cantidad de hidratos que comemos durante el día, pues se guarda una parte de ella en forma de grasa, los adipocitos, las células que tenemos de reserva, y si hay un ayuno prolongado, es decir, pasamos muchas horas sin comer, pues primero se gasta ese glucógeno que tenemos almacenado en el músculo y en el hígado, después pasaríamos a las proteínas y a los lípidos. La fibra pues tiene muchos beneficios. Una de las principales cosas es que se une al colesterol, a los ácidos biliares y a la glucosa y disminuye sus absorciones, aumenta el volumen de las heces, tiene valor detoxificante y efectos saciantes. Podemos ver el aporte excesivo o la ingesta insuficiente, lo que nos puede provocar, ¿vale? Y esas son las cantidades de hidratos de carbono que deberíamos de consumir al día. Estamos hablando de cantidades diarias recomendadas. Entre un 50 y un 60 de hidratos de carbono, de entre ellos un 10% sería de azúcar, que estaríamos hablando de las frutas, la miel, y la fibra unos 30 gramos diarios. Las proteínas son lo que nos aportan los alimentos plásticos. Están formadas por los aminoácidos. Los aminoácidos son los eslabones que forman la cadena de las proteínas. Se conocen unos 20, de los cuales 10 son los que nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene que comer con los alimentos, porque no somos capaces de sintetizarlos. Las funciones de las proteínas, la principal es la formación de estructuras. Forma parte del músculo, también parte de muchas proteínas forman parte de la hemoglobina, parte de la sangre, en la defensa, y su función energética es porque un gramo de proteína aporta también 4 kilocalorías como las de los hidratos de carbono. Aquí vemos los aminoácidos que son los esenciales, esos son los que tenemos que aportar en la dieta, esos son los que el cuerpo no puede sintetizar, ¿vale? Con los demás podemos ir haciendo cadenas de proteínas donde el cuerpo lo vaya necesitando. Y aquí está la clasificación de las proteínas. Las proteínas normalmente se clasifican en dos grupos, son los que se suele hablar, que son las proteínas animales y las vegetales. La procedencia animal y la de procedencia vegetal. Siempre se dice que las de animales son más completas y las de vegetales más incompletas, pero sabiendo unir bien proteínas vegetales podríamos tener proteínas de buena calidad. Cantidad de proteína diaria recomendada sería entre un 15 y un 18%. Varía el valor biológico de cada proteína, por eso decíamos que la de origen animal tiene un alto valor biológico. Y por último, de macronutrientes estarían los lípidos, son los que nos aportan energía y reserva. Los lípidos están los insaturados y los saturados. Los insaturados normalmente son de origen vegetal y de origen marino, como el pescado, y los saturados de origen animal. Funciones principales de los lípidos, pues la reserva de energía, aislan del frío, aportan ácidos grasos esenciales que el cuerpo tiene que comer con los alimentos, funciona como protección de órganos y aportan vitaminas liposolubles. Cantidad diaria recomendada entre un 25 y un 30%. Tendríamos que saber distinguir un poco los alimentos que nos aportan grasas buenas y grasas malas, porque principalmente los omega 3 y los omega 6 están en los aceites de pescado y en los frutos secos y en el aceite de lino, y lo que son las grasas, digamos, malas, las que son las saturadas, pues estarían los animales. Los micronutrientes son los elementos necesarios a cantidades muy bajas, no aportan energía, pero son igualmente importantes como los hidratos, las proteínas y la grasa. Estos son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas, pues tenemos englobadas en dos grupos, que son las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Su misma palabra lo dice, hidrosolubles porque son solubles en agua, entonces su exceso se elimina por orina. No suele dar patologías por exceso, porque se elimina. Y las liposolubles son las vitaminas que son solubles en grasa, así se almacenan en los adipocitos, en las células grasas. Y los minerales, pues igual, hay dos clasificaciones, los macrominerales, que son las que se requieren en mayor cantidad, y los microminerales, que también lo llamamos oligoelementos. El agua, pues elemento importante, muy importante, porque forma parte del 60-70% de nuestro organismo.
Está dividida en dos zonas, cuando está dentro de la célula o en el torrente sanguíneo, y en ella hay componentes orgánicos muy importantes que son los electrolitos. La ingesta recomendada de nutrientes, pues principalmente lo que habíamos hablado, el 60% de la energía total diaria sería hidratos de carbono, que de ella un 10% sería de azúcares. De proteínas estaríamos hablando de un 15% y de grasas pues un 25%. La ingesta de hidratos de carbono por la noche, bueno, es importante. Hay deportistas que si tienen salidas por la mañana, la ingesta de hidratos de carbono por la noche es importante por varios motivos. Son precursoras de diferentes hormonas y todo esto lleva a que la síntesis proteica esté activa. Los beneficios deportivos de las proteínas pues optimizan el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los tejidos, y es lo más importante, aparte de las hormonas a las que ayudan. Y la cantidad diaria recomendada para una persona normal sería 0,8 gramos por kilogramo de peso. Eso es solo para cubrir necesidades. Cuando una persona ya hace deporte, esas cantidades aumentan, ¿vale? Ya depende un poco de si el deporte es de resistencia o de fuerza, pero mínimo 1,2-1,5 gramos por kilogramo de peso. Aquí lo vemos, deporte de fuerza 1,4-1,8 y de resistencia 1,2 o 1,4. Los lípidos, lo que decíamos, las grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas, hay que tener diferencia en ellas porque las grasas saturadas son las que aumentan el riesgo cardiovascular y es la que tenemos que tener controlada, que está en las carnes, los lácteos, los aceites refinados, y sin embargo las grasas insaturadas, que son las procedentes del aceite de lino, las nueces y los pescados, son las que nos ayudan incluso a movilizar esas grasas que se quedan en las arterias. Suplementos deportivos, bueno, quería dar un poco este punto porque hay un poco de controversia y pensamos muchas veces que si proteínas, que si hay gente que se piensa que tomar esas cosas pues, puede ser dopaje, puede ser que estás haciendo trampa un poco. Y bueno, suplemento es un producto que está elaborado para satisfacer las necesidades nutricionales concretas de determinados colectivos sanos. No son fármacos, ninguno pueden ser fármacos. ¿Qué pueden llevar? Pueden llevar aminoácidos, vitaminas, minerales, mezclas de todos estos, plantas, que no son ni hormonas, ni efedrina, ni ningún fármaco, pues es un suplemento deportivo y siempre está dentro de una dieta, tiene que estar dentro de una dieta equilibrada y bueno, es algo que siempre me han dado por un especialista que sepa qué es lo que tiene que tomar, cuándo lo tiene que tomar, pues es algo que puede formar parte de la alimentación. El doping, sí, el doping es el uso de sustancias o métodos prohibidos en el deporte. ¿Cuándo aparece dopaje? Cuando hay una sustancia prohibida, sus metabolitos o marcadores en el cuerpo del deportista. Y ahí hay unos tipos, los esteroides, los estimulantes, analgésicos, betabloqueantes y diuréticos. Por ejemplo, las proteínas en polvo, la principal función es o mantener, o recuperar, o aumentar la masa muscular. Depende de cómo lo tomemos, cuándo lo tomemos y la cantidad que tomemos, ¿vale? Tipos, proteínas hay muchos, hay proteínas vegetales, proteínas de huevo, proteínas del suero de la leche, proteínas animales, de la leche se sacan de varios tipos. Los aminoácidos ramificados también es un suplemento que se utiliza mucho en deportes de resistencia. Son 3 aminoácidos que van directo al músculo, ayuda a que no haya pérdida muscular y ayuda a recuperar mejor la masa muscular. La creatina también es un suplemento que se utiliza para antes de hacer una salida o antes de una competición, y lo que hace principalmente es ayudar a que el ATP entre bien en ejecución y no haya un gasto de glucosa más de la cuenta, ayuda a regular el aporte de energía. Principalmente podríamos detectar que la creatina, en resumen, los beneficios más significativos que podríamos detectar en actividad deportiva son la fuerza explosiva,
rápida recuperación y disminución de la fatiga. Esos son los principales puntos. La glutamina también es un aminoácido que forma parte del sistema inmune del cerebro y lo que ayuda es a la recuperación muscular. Principalmente se suele tomar o por la noche o después del entrenamiento. La arginina, pues principalmente ayuda a la síntesis proteica, al sistema inmune, a la vasodilatación, también se utiliza antes de una salida. Los termogénicos, bueno, son sustancias que ayudan a aumentar la quema de energía, la quema de grasa, que hay gente que la utiliza porque le da también un poco de explosión antes de una salida. La coenzima Q10 es un producto que está generado en nuestro cuerpo de manera natural, pero hay veces que cuando vamos envejeciendo la cantidad disminuye. Sus principales características son que aumenta la vitalidad, también es bueno para el sistema inmune, aumenta la energía y es un potente antioxidante. Los antioxidantes en general que se suelen utilizar en los deportes de resistencia son la vitamina C, la vitamina A, el selenio, el zinc, enzima Q10, ácido lipoico y flavonoides. La vitamina E, pues la principal fuente antioxidante. Protege la membrana, produce disminución del daño celular y los omega 3 también. Los omega 3, propiedades antiinflamatorias, antienvejecimiento, aumentan el rendimiento deportivo. Y los geles, no sé si sabéis lo que es, son pequeñas dosis de liquiditos que se utilizan para la salida. Se suele tomar como media hora antes normalmente y se puede ir tomando cada 60-90 minutos, depende un poco de la intensidad, la duración de la salida. Que suelen contener hidratos de carbono, de cadena larga y de cadena corta para tener energía al instante y energía prolongada. Suelen tener algún estimulante del sistema nervioso, vitaminas del grupo B, suelen tener ramificados también para ayudar a un ahorro de glucógeno y algún antioxidante. Y los recuperadores son los productos que se utilizan para cuando se vuelve, para que haya un menor desgaste, para que aceleran la recuperación y la fatiga, la rotura de fibra y prevenir los calambres. La dieta del entrenamiento, la dieta del día a día de un deportista, pues tiene que ser equilibrada, variada y suficiente. Hay que tener en cuenta la hora en la que se realice el esfuerzo y el nivel de intensidad, saber combinar todo, elegir bien los alimentos, que sean de fácil digestión, y la comida posterior y anterior tiene que ser rica en hidratos de carbono, siempre de la salida. ¿Cómo se puede estructurar un día a día, una comida de un deportista? Bueno, pues se puede estructurar en 5 o 6 comidas, depende del horario que tenga. Hacer como 2 tentempié y 3 comidas un poco más principales. También depende del horario del entrenamiento o de las salidas que tenga. Intentar evitar estados catabólicos y tener digestiones ligeras. Aquí hay ejemplos de recomendaciones que se suelen hacer 7 días antes, unas cuantas horas antes, incluso 2 días antes de salidas de pruebas. Principalmente no hacer nunca, saber lo que se va a hacer, nunca tomar ningún suplemento ni ningún alimento antes de salir sin saber cómo nos va a sentar, ni probar ni improvisar nada. 7 días antes de la prueba, yo en deportistas que llevo, pues he ido probando siempre cosas y ha habido cosas que han funcionado muy bien, que es eliminar las carnes rojas por completo una semana antes y sustituirlas por pescado, el azul. Tenemos proteína de la misma calidad, pero la grasa es mucho mejor, y incluir 2 yogures desnatados bio sin fibra, que ayude también a que la flora intestinal esté bien. 48 horas antes intentar disminuir la cantidad de fibra posible, es decir, intentar no legumbres también, que da mucha flatulencia, comer más pescado que carne, siempre por el tema de las grasas, todos los lácteos que sean mejor desnatados y evitar medicamentos que no se hayan usado antes. Y 24 horas antes, pues la cena
intentar que lleve pescado, arroz blanco y alguna verdura si se puede que esté cocinada. La comida antes que sea rica en hidratos complejos, baja en proteínas y en grasa, que por ejemplo puede ser, si fuese por la mañana, pues cereales sin fibra con algún tipo de leche vegetal o leche desnatada, fruta y nueces. Y la última comida, pues normalmente se suele hacer de 3 a 5 horas antes. Depende un poco de cada persona. Muchas veces las digestiones son más lentas, depende del alimento y de cada uno. Si la salida dura más de un día, pues eso ya es un poco personal. La comida enlatada, hay gente que le gusta deshidratada, que le gusta normal. Eso es un poco a elección de cada deportista. Y alimentos para llevar o productos para llevar, pues desde suplementos, geles, barritas proteicas o de hidratos isotónicos, y ya frutos secos, se puede llevar de todo. Esto es un ejemplo de una amiga y compañera que empezó a correr y empezó a cambiar la alimentación, a ver qué tenía que comer en cada momento, saber usar suplementos, y bueno, pues se ve un poco la diferencia en el tono muscular, cómo cambió en un año, y mejoraron sus marcas, que es muy importante, se notaba una recuperación mejor. Se notaba mejor en el sueño, en el descanso, y solamente lo único que hizo fue ordenar las comidas, saber lo que tiene que comer y usar algún suplemento que le vino bien y ya está. En los deportes de resistencia podríamos decir lo que estábamos diciendo antes, un 30% de grasa, un 60-65% de hidratos de carbono, y el resto en ingesta proteica, que ronda sobre 1,2-1,5 gramos por kilogramo de peso. Y bueno, esto era un poco lo que quería contar. Si hay alguna duda o si solamente, bueno, después me ruego y pregunta, ¿vale? Espero que os haya informado un poco y que os haya valido un poco, ¿vale? Gracias. Bueno, pues terminamos con Fátima González, profesora de yoga, que me voy a pasar yo las fotos. Hola, buenas tardes. Pues a mí me toca hablar del tema del yoga, que también me llamó mucho la atención cuando, como le pasó a mi compañera, cuando quisieron hablar del yoga relacionado con la montaña y con el deporte. Entonces estaba yo buscando, digamos, que ese nexo, ¿no? Esa unión del mundo del yoga con la montaña y con el deporte, porque el yoga no es un deporte, es lo primero que me gustaría comentaros a vosotros. Resulta difícil hablar de lo que es el yoga en 20 minutos, porque es una disciplina bastante vasta, muy extensa, pero bueno, voy a dar unas nociones básicas de lo que significa el yoga, para luego profundizar un poquito más en lo que es el yoga relacionado con el deporte, el pranayama, que ya comentaré lo que es, y el yoga en la mujer. Así que si ya después vosotros queréis profundizar en algún tema, me preguntáis sin ningún problema y intentaremos resolver todas las dudas. ¿No se me escucha bien? ¿Sí? Bien. Iniciándonos en un acercamiento de lo que es en sí el yoga, debemos empezar diciendo que es una disciplina hindú, cuya principal característica es que se trata de una disciplina holística. ¿Qué significa holística? Pues que une cuerpo, mente y respiración. El hombre es una unidad inseparable, de hecho la palabra yoga significa muy especialmente eso, unión. La práctica de yoga sirve para mejorar tensiones a nivel mental, a nivel corporal. Los asanas, las asanas, como hacemos, son las posturas que sirven para disolver, pues a nivel mental, todo lo que digamos que tiene en sí nuestro cuerpo, ¿no? Todo el bagaje que poco a poco se va creando en nuestro cuerpo. Es por ello que Swami Satyananda, que es uno de los yogis más importantes,
afirma que todas aquellas tensiones que tenemos a nivel emocional que están reprimidas pueden desbloquearse gracias a una práctica continuada del yoga. Una serie de posturas, junto con el pranayama, la relajación y la meditación, así como un nivel de vida saludable, nos puede llevar a acabar con esa rigidez corporal y sobre todo fundamentalmente la rigidez emocional. Con el yoga la mente se vuelve ágil, se vuelve creativa, más alegre, equilibrada y equilibra bastante pues, lo que es el cuerpo, ¿no? Fundamentalmente en el Hatha Yoga hay tres importantes pilares. No sé si habéis oído hablar de Patanjali. Patanjali es el iniciador del yoga, que habla de 7 principios que son Yama, Niyama, Asana, Pratyahara, Pranayama, Samadhi, Dharana, Dhyana y Samadhi, perdón, que es el último. Estos son los principios fundamentales del yoga. Las palabras son en sánscrito, que es el idioma originario del yoga. Las asanas y el pranayama. Pranayama significa control de la respiración, movimiento respiratorio, una serie de ejercicios respiratorios. Hacen que el yogi, o la yogini, en el caso de la chica, alcancen esa paz y ese equilibrio mental. La meditación es un asunto muy importante. La meditación daría para hablar pues, muchísimas horas, ¿no? Es algo que está en boga ahora, está muy de moda y aporta muchos beneficios. Las universidades, sobre todo las americanas, tenemos que decir que los americanos son los que en el tema del yoga, digamos que están ahora más punteros, pues están estudiando, ¿no? Los beneficios que el yoga tiene para el cerebro y sobre todo la meditación, lo que eso significa. Y los estudios pues llevan a cosas pues bastante increíbles y parece mentira que nosotros podamos controlar la mente de esa manera, ¿no? Algo que resulta tan difícil no es tan difícil controlar para algunos. Los beneficios generales del yoga, los primeros efectos del yoga, yo siempre se lo digo a mis alumnos, los primeros efectos del yoga se muestran a nivel físico para luego ir experimentando posteriormente otros beneficios a nivel mental, psíquico y emocional. El cuerpo se flexibiliza, se aprende a controlar la mente, a respirar correctamente y a relajarse. Algunos de los beneficios más llamativos del yoga son que se tonifican los músculos, mejora la circulación sanguínea, se gana y se pierde peso. ¿Qué es esto? Pues que equilibra. Una persona que tiene bastante peso, pues se equilibra mediante el yoga, y una persona que pretende alcanzar el peso también lo puede hacer porque tonifica los músculos y hace que tenga pues, un equilibrio en su complexión física. Rejuvenece y se mejora la concentración. Rejuvenece porque significa un aporte mayor de oxígeno que revitaliza todas nuestras células. Y recoloca los órganos a su posición inicial. Evidentemente estamos sometidos a la ley de gravedad. Los órganos como los tenemos ahora no es como los tendríamos cuando éramos niños, tienden a caer. Entonces las posturas invertidas, que son las más beneficiosas del yoga, que ponen boca abajo, son las que, digamos, que recolocan los órganos a su posición inicial. También mejoran situaciones de estrés, temores, depresiones, alergias, cefalea, insomnio y depresión. Centrándonos un poquito más en lo que es el tema que nos ocupa, el yoga y el deporte. El yoga difiere de los logros y de todas estas metas deportivas, ¿no? El yoga no es un deporte, como ya decía al principio, aunque en la actualidad hay una tendencia que ha sabido conjugar bien los beneficios del yoga con la práctica de deportes a nivel físico, aportando un cierto carácter mental y espiritual a estas prácticas. Métodos tradicionales con el entrenamiento deportivo. Un caso curioso que me gustaría hablaros es el caso americano, como ya decía anteriormente. Existe un yoga que se llama Power Yoga, que es un yoga muy físico, es el yoga que se da en Estados Unidos, Ashtanga y Vinyasa, no sé si lo habéis oído hablar. Es un yoga que, pues difiere de lo que es el tema espiritual, el tema de la meditación, del pranayama. Es un yoga deportivo que significa tonificar músculos, tener un buen cuerpo y ganar en salud, pero no va más allá de eso. Entonces es muy criticado por los puristas y por los ortodoxos del yoga, pero para eso están digamos que las opciones, ¿no? Hay multitud de escuelas de yoga. Cada día más atletas y más deportistas son los que incorporan el yoga a su rutina diaria para mejorar su rendimiento, además de trabajar a nivel emocional, incluso en el mundo afectivo de atleta. Se hablaba mucho de Guardiola, estaba muy de moda, ¿no? Que era un entrenador
que decía que trabajaba mucho con sus jugadores lo que era el nivel emocional, el nivel psicológico un poco, ¿no? Eso, digamos que hay veces que determinados deportistas no han sabido no han sabido trabajar bien este nivel, porque los deportistas están sometidos a mucha presión, vosotras lo sabréis y demás, y a mucho, digamos que esa competitividad, ese quiero llegar a, ese deporte, esa superación, ¿no? Eso crea muchas tensiones y hay veces que, digamos que necesitamos un poquito trabajarnos a nivel emocional. El yoga, pese a tener raíces muy antiguas, 4.000 años antes de Cristo, en la civilización Harappa, son los primeros textos, los Vedas, que aparecen, digamos que ya posturas y posiciones de yoga. Además apareció, como decía mi compañera Lina, en la cordillera del Himalaya, ¿no? Digamos que para ellos es la montaña más alta del mundo, para los yogis es una montaña sagrada. Es una montaña sagrada, decía que tocaba el techo del cielo, y desde ahí, pues, digamos que bajaba el Ganges, ¿no? Que es un río sagrado para toda la cultura hindú. Este yoga, como se conoció en aquella época, ha sobrevivido al paso de los siglos, pero evidentemente modificándose, modernizándose, o sea, adaptándose más a las necesidades de una persona occidental. Nosotros no practicamos el yoga en una cueva, ni tenemos, pues, por ejemplo, una piel de, no sé, de cualquier animal para practicar. Tenemos una esterilla, estamos en salas perfectamente habilitadas para ello, y se adapta a las necesidades y las condiciones de un hombre occidental. De esta manera, el control mental y físico conduce a un bienestar del cuerpo, de la mente, ganando capacidad y rendimiento de deportista y atleta. Las posturas de yoga ayudan a relajar la mente y el cuerpo mediante técnicas de stretching, estiramiento fundamentalmente. Los beneficios del yoga para los deportistas de montaña. Pues bien, así los senderistas y la gente que sube a montañas y senderos y demás, los beneficios que se pueden encontrar con el yoga es que se incrementa la flexibilidad, el rango del movimiento, se flexibiliza lo que son las columnas, los músculos, se mejora la concentración y la claridad mental, lo que se le conoce en el yoga como el aquí y ahora. O sea que si estás pisando, que todo tu cuerpo se concentre en esa pisada, que no estés pensando, uy, cuando llegue a casa, pues sí, pues tengo que... No, te dedicas solamente a focalizar en lo que estás haciendo. Después se mejora también lo que son los desequilibrios que tiene el mismo cuerpo causado por el entrenamiento. ¿Qué significa esto? La práctica repetitiva y sistemática de un deporte hace que determinados músculos se vean reforzados y muy entrenados, mientras que otros prácticamente olvidados. Entonces el yoga es una integridad que equilibra, porque se te mueve, os puedo asegurar, desde aquí hasta el último pelo del pie, vaya, o sea que todo, se te mueve todo, vaya. Alivia los dolores crónicos, previene de lesiones como desgarres, dislocaciones, inflamación de nervios, ya que flexibiliza todo lo que son las articulaciones. Mediante la relajación se evitan fatigas y se economiza en energía y en oxígeno. Se corrigen los vicios posturales, la postura, cómo te sientas, cómo andas, el entrenamiento, etc. El yoga y la mujer, ¿no? Voy a hablar del yoga y la mujer, porque evidentemente es el tema también que iba hoy en relación, ¿no? La mujer y la montaña. En Occidente la práctica de yoga se efectúa fundamentalmente por mujeres. Sí, mis clases están llenas de chicas y chicos no es poco. Tengo que decir que tengo varios chicos, pero entran con un poco de miedo, como no sé si me están mirando. Y esto es todo lo contrario en Oriente. En Oriente, de hecho, la práctica de yoga fue diseñada para que fuese practicada por hombres. Las posturas de yoga son posturas de hombres, puedo asegurar. Así que chicos, animaros a la práctica de yoga. Pero tengo que decir que el yoga se adapta a todas las condiciones. Cualquier persona, y esto sí me gustaría hacer hincapié, cualquier persona puede practicar yoga, sin contraindicaciones de práctica, ni rigidez, ni edad, ni tensiones, ni lesiones, nada, no hay impedimento. Simplemente bajo la supervisión de un profesional, eso sí. Cada día son más los médicos, los facultativos que recomiendan la práctica de yoga durante el embarazo, para flexibilizar músculos, abrir caderas y aportar mayor elasticidad a determinadas partes del cuerpo que se verán modificadas durante el parto. 3 meses después del embarazo, las mamás podrán volver a reincorporarse a su rutina de yoga para recolocar esas partes del cuerpo que se han visto un poco alteradas y esos cambios hormonales que
se han sufrido durante esta etapa. Esta práctica, eso sí es importante, aquí me gustaría que me prestarais atención, debe ser supervisada siempre por un profesional, ya que hay determinadas asanas que están contraindicadas. Ya digo que toda persona puede practicar yoga, pero por ejemplo una persona que tiene un glaucoma en el ojo, evidentemente hay posturas determinadas, hay asanas que no debe de practicar, o una persona que tiene una tensión arterial tensión arterial demasiado alta, o no sé, una hernia, cualquier cosa de esas, tiene que estar supervisada siempre por un profesional. El yoga no debe entenderse como una obligación, sino más bien es un modo de vida, un complemento. Podrán alcanzarse así los objetivos deseados. Por otra parte, también me gustaría deciros que la concentración de la que hablaba anteriormente, dharana, el aquí y el ahora, es fundamental para alcanzar un estado de serenidad y autocontrol, ¿no? Así como la relajación. Gracias a la práctica regular de yoga, eso también me gustaría hacer hincapié, regular de yoga significa no hacer 4 días